y que inaugura el Festival Internacional de Cine de Huesca, que comienza mañana. Ya solo con esto tendríamos los ingredientes suficientes para abordar esta última parte de Buenos Días Aragón, pero es que además este estreno nos cuenta la vida de un personaje apasionante, desconocido hasta hace unos años a pesar de lograr una fama mundial, y aragonés, nacido en Jaca. Mañana se estrena Marcelino, el mejor payaso del mundo, y hoy está con nosotros su director, el también aragonés Germán Roda. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como decía, por fin podemos hablar de un estreno y también, como insistía, con todos los ingredientes para ser muy especial. La figura de Marcelino Orbés, el Festival de Huesca como escenario, precisamente la provincia que le vio nacer y la situación que hemos vivido tan difícil y que ha sido un parón para todos los sectores e insistía muy especialmente para el sector cultural. Sí, así ha sido. Lo teníamos todo preparado para estrenar, tanto en un festival como en salas de cine, y de repente vino esta triste pandemia que paralizó todo y de alguna manera nos paralizó a nosotros también, y hemos necesitado un tiempo para poder pensar muchas cosas y bueno, al final pues hemos podido retomar y en eso estamos con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir esta historia con toda la audiencia. Vamos a seguir conociendo algunos de los detalles de esta película que mezcla documental y ficción. Pero antes, Germán, ¿qué importancia ha tenido el actor protagonista en este proyecto? El público... Pues ha tenido toda la importancia. La verdad es que no teníamos plan B. Yo cuando hablé con mi hermana, que es la productora ejecutiva, le dije, yo quiero a Pepe y vamos a llamarle y vamos a contarle la historia, a ver si se sube al carro. Pero no teníamos plan B, o sea, si no hubiera sido Pepe, a lo mejor lo hubiéramos contado de otra manera. Con lo cual, pues desde que nos dijo que sí, pues el proyecto se pudo llevar a cabo. Y bueno, ha sido una suerte, no solo que estuviera Pepe, sino cómo ha estado Pepe, porque Pepe no se ha limitado a estar en un proyecto como otro cualquiera, se ha volcado desde el principio y bueno, eso la verdad es que también se ve. La gente que pueda verlo, pues lo va a ver. El director está hablando de Pepe Villuela. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Para qué te voy a presentar cuando el propio director puede hacerlo a la perfección? Sí, ya lo ha hecho. Y además con unos elogios yo creo que desmedidos, pero bueno, él dice que yo me he volcado, pero realmente es que el proyecto era tan atractivo y luego la gente que lo ha llevado a cabo, encabezada por él, han sido absolutamente hospitalarios, acogedores y no solamente no han cerrado la puerta, sino que estaban abiertos a todo tipo de sugerencias y de propuestas, y por eso yo me he sentido tan bien y hemos querido que no sea la última vez que trabajemos. Yo creo que este es el inicio de un camino en el que vamos a seguir colaborando durante, pues no lo sé, espero que muchísimo tiempo. Ha sido una experiencia preciosa. Me gustaría, Pepe, que los espectadores también conocieran, porque no sé si muchas veces la casualidad o es el propio destino el que nos lleva a los proyectos, porque Marcelino Orbés ya tenía un lugar especial en tu vida. Sí, es que yo creo que causalidad y casualidad se aunan y se reúnen muchas veces. Yo hace unos años encontré un recorte en un periódico en el que se hablaba de Marcelino Orbés. Era la primera vez que Mariano García, el periodista del Heraldo de Aragón, hablaba de él, había descubierto algunos detalles y yo recorté aquel artículo y lo guardé en un libro. Porque bueno, pues siempre me ha interesado mucho la figura de los payasos, y en este caso se trataba de un payaso, Marcelino Orbés, nacido en Jaca, absolutamente desconocido y extrañamente, porque en su momento fue considerado el mejor payaso del mundo, triunfando en Nueva York, en Londres, admirado por Charles Chaplin, por Buster Keaton. Era encontrar de pronto un diamante. Y quién me iba a decir a mí que con el paso de los años alguien como Germán, como su hermana Patricia, iban a tener la maravillosa idea de llevar a la pantalla en esta ficción muy bien documentada, el libro y la historia de Marcelino, y que encima me iban a llamar a mí, ¿no? Hubo un amigo común que me dijo, oye, creo que hay un proyecto gestándose por ahí que a lo mejor te interesa, proponte. Y digo, hombre, ya sí, pero proponte, es muy fácil eso de proponte. Y pues yo creo que a tal tiempo llamó Germán para hablarme del proyecto y me dio un vuelco el corazón. Fue como, sí, no sé si casualidad, causalidad, no lo sé, pero lo que sí fue es un regalo que todavía estoy disfrutando y que ahora esperamos, como decía Germán, compartir con todo el público.
Bueno, desde hace años ya hemos hablado de la figura de Marcelino Orbés, gracias al trabajo, por supuesto, del periodista del Heraldo de Aragón, Mariano García. Pero Germán, quien vaya a ciegas a esta película, ¿qué se va a encontrar? Porque hemos conocido también la historia de un payaso que consiguió, como decía Pepe, consiguió llenar en Nueva York diariamente, que era casi un atractivo de la ciudad. Pues se van a sorprender, les van a pasar muchas cosas, pero sobre todo se va a sorprender. Primero, se van a sorprender que fuera aragonés y que nadie lo supiéramos, ¿no? Luego se van a sorprender de lo grande que era. Ningún artista español ha sido visto por más de 2 millones de personas en un año, y Marcelino lo hizo durante 4 o 5 años. O sea, estamos hablando de unas cifras que ahora mismo son impensables. Eran impensables entonces y siguen siendo impensables ahora. O sea, era el número 1 de la mayor industria del entretenimiento del mundo, que en ese momento era el circo y el teatro. Y además de eso, pues van a ver un documental con documentos originales aportados por Mariano García, van a ver secuencias ficcionadas y les vamos a llevar, es un viaje de un siglo hacia atrás, y por eso pensamos en la figura de Pepe, que es un payaso del siglo XXI metiéndose en la piel de un payaso del siglo XX. Y yo creo que tiene todos los ingredientes para una buena historia, y no estamos contando todos porque, claro, tenemos que dejar algo para que la gente se pueda sorprender cuando lo vea, pero yo creo que les va a sorprender muchísimo. Pepe, de alguna forma te desdoblas en esta película. ¿Te has sentido todavía más identificado ya cuando te has puesto en la piel del personaje? Sí, ha habido que hacer un gran ejercicio, aparte de que los documentos están ahí, de imaginación, porque no hay ningún documento visual en movimiento. No sabíamos ni cómo hablaba, ni sabemos cómo se movía en escena, ni cómo eran exactamente sus números, porque han quedado documentos escritos, pero eran bastante irreproducibles, ese tipo dado el presupuesto con el que contábamos para llevar a cabo, ¿no? Pero luego Germán lo ha resuelto muy bien, porque ha recreado el Hipódromo, ese teatrazo en el que él actuaba de la época. Viajaron allí, se puede ver el estado en el que está en este momento el Hipódromo de Londres. Hay un trabajo hermoso. Entonces sí que ha habido una especie como de exorcismo, ¿no? De viaje hacia el pasado y de dejarse invadir por una especie de fantasma. Pero ha sido muy bonito, porque el fantasma de un payaso no solamente no da miedo, sino que da mucha ilusión recuperarlo, da mucha ilusión volver a presentárselo al público de hoy, que la gente de hoy sepa que, bueno, pues que hubo un personaje que era capaz, desde la humildad de su trabajo como payaso, de convocar multitudes y de despertar pasiones. Era una auténtica estrella en su momento. Los niños, los adultos, la gente del cine, ya como he comentado antes, grandes personajes de esta industria quisieron que Marcelino, no sabemos muy bien qué pasó con él, ¿no? ¿Por qué no llegó al cine? Porque eso es lo que hizo que desapareciera. Si hubieran quedado películas como las que hizo Chaplin, él quizá no quiso darle el salto, pues porque pensaba que, bueno, que el cine era algo pasajero, que no iba a fructificar, y probablemente por algo más importante, y es porque él, donde realmente se encontraba bien, era de cara al público, era en el directo, sintiendo la pasión, la respiración, la risa en directo, y eso es lo que hizo, bueno, pues que quizá el cine pasara por encima de él y lo olvidáramos, pero gracias al trabajo de Mariano volvemos a saber que existe, volvemos a tenerlo en una pantalla delante de nosotros, aunque sea con un muñeco distinto, que en este caso soy yo, ¿no? El muñeco de guante que se presta a que entre el espíritu de Marcelino, y ojalá, esto es un envite, un ordálogo que lanzamos, se pudiera hacer una película como creo que se merece, en el sentido de que si Marcelino perteneciera a la industria del cine norteamericana, tendría una historia, porque la historia de su vida es... yo diría que es la típica historia, o la historia que uno imagina siempre para un payaso, el ascenso, gloria, caída de un payaso. Es una trayectoria riquísima, interesante, da para reír muchísimo y para llorar también. Germán, ¿y cómo se consiguen captar todas estas aristas que tenía la personalidad de Marcelino? Eso que llegó a tocar el cielo, pero que también finalmente toca el infierno. Bueno, yo creo que los grandes personajes son grandes personajes también por la época que les toca vivir, en este caso el cambio de siglo y el cambio del mundo, y luego también por cómo son.
también otros personajes como Goya, como ese tipo de personajes que tuvieron que pasarlo mal y que tuvieron muchas sombras. Yo creo que eso es lo que hace interesante a un personaje. Entonces, como bien dices, tuvimos que tocar todas las aristas. Como dice Pepe, ríes y también lloras, porque encarnaba un poco el tópico del payaso, ¿no? Que era muy feliz en el escenario, estaba enganchado al escenario, pero cuando se bajaba de él, pues tristemente la vida le superaba. Entonces yo creo que eso es lo interesante, ver el recorrido entero de por las cosas por las que pasó este personaje en su infancia, en su madurez, en su adolescencia, de mayor, de adulto, para poder entender bien la historia de uno de los artistas más grandes que ha habido en la historia de Aragón. Como estamos contando, la historia es especial, el momento de estrenarla es especial, el personaje, por supuesto, también es muy especial. Y también la forma de ver la película va a ser muy especial porque una de las novedades de este año en el Festival de Cine de Huesca es precisamente el autocine, donde mañana se estrena esta película, Marcelino, el mejor payaso del mundo, por cierto, en la que colabora esta casa, Aragón TV. Nos vamos hasta allí. Sonia Badía, en estos momentos están acondicionando el espacio. En esta explanada, justo detrás del Palacio de Congresos, se va a instalar una gran pantalla en la que mañana a las 10 de la noche se proyectará la película Marcelino, el mejor payaso del mundo, un largometraje con el que se estrenará este autocine, cuyo aforo está limitado a unos 200 coches. Por eso es imprescindible, para disfrutar de una sesión de cine al aire libre, hacerse con una de las entradas. Su precio cuesta 6 euros por persona y se garantizan así las medidas de seguridad. Pepe, también es una forma de volver hacia atrás en el pasado, ver una película en el autocine, muchos que se habían perdido. Sí, sí, yo estaba pensando ahora que pensaría Marcelino, ¿no? Que vivió en su momento el nacimiento del cine, y este renacimiento de Marcelino se produce en este momento también a través del cine, pero en unas condiciones tan complicadas, tan difíciles, que ni siquiera nos permiten viajar hasta Huesca para compartir ese momento. ¿Qué diría Marcelino? Pues bueno, probablemente algo esté diciendo, ¿no? Ya solamente con el hecho de que su figura haya sido capaz de traspasar el tiempo y esa barrera del olvido tan enorme que se había construido. Hasta ahí llega la grandeza de Marcelino, que un siglo después, y habiendo desaparecido, pues vuelve a resurgir como el ave fénix, como un referente, yo creo que para todos los payasos, pero incluso yo diría que para todos los seres humanos, ¿no? En el sentido amplio de la palabra memoria. Lo importante que es mirar hacia atrás y alimentarse en este caso, bueno, pues es un payaso, y a mí especialmente como payaso me interesa su figura, pero la reflexión a la que nos invita a todos es a pensar en lo importante y la cantidad de tesoros que se esconden atrás, y que no hay solo que mirar hacia adelante y pensar en que el futuro nos espera, sino que en nuestro pasado nos esperan también verdaderos tesoros que nos ayudan a vivir mejor. A mí, bueno, pues desde que conozco a Marcelino no dejo de hablar de él. Antes en las charlas siempre pues hablábamos de los mismos payasos, de los que famosísimos, de los que no han desaparecido, pero ahora siempre hablo de Marcelino como un referente de este arte, y como alguien que hemos recuperado y que ahora ya se ha unido al grupo y que nos acompaña permanentemente. No sé, creo que es un acontecimiento realmente, lo que se va a producir mañana en Huesca, y me da una pena tremenda no poder estar allí, pero bueno, como ya está aquí de nuevo con nosotros, pues lo acompañaremos a otros sitios. Me gustaría despediros sin hablar también de la relación que ha surgido entre vosotros dos, porque habéis hecho este proyecto, pero ya estáis inmersos en otro documental, con un protagonista aragonés también. Habláis de la vida del escritor barbastrense Manuel Vilas. Contadnos un poco, Germán, cómo ha surgido esta relación, si es más allá de lo profesional, también en lo personal, y en qué va a consistir este documental. Bueno, pues la verdad es que surgió el último día de rodaje de Marcelino. Estábamos en el plató y ya quedaban pocas secuencias para rodar, y ya estando más tranquilos, pues Pepe me comentó, oye, pues podríamos hacer algo más juntos, ¿no? Y yo le dije, yo encantado, hemos abierto un camino y yo creo que podemos seguir por él. Y de repente me dijo, no sé si fue al día siguiente o ese mismo día, pues me he leído el libro de Ordesa, que me lo recomendó Pepe Sacristán, me ha encantado y es de Manuel Vilas. Digo, yo había oído hablar de ese libro, entonces me lo leí y le llamé y le dije, tenemos que hacer algo con esto porque este libro es una auténtica maravilla.
Y luego llegó el premio, el finalista, ¿no?, del Premio Planeta por Alegría, y nos pusimos en contacto con Manuel, tuvimos varias reuniones con él y se formó ahí un triunvirato muy, muy bonito. Y nos hemos puesto a ello. Nos pasó también que el día que teníamos que empezar a rodar, pues fue como un 4 de abril, no se pudo rodar porque estábamos en plena crisis, y lo retomamos la semana pasada. Y también ha sido muy bonito porque creo que ha sido la primera vez que los tres hemos salido después de casi 3 meses de estar encerrados y teníamos muchas ganas de hacerlo, y se produjo una conversación muy bonita, ¿no?, entre Pepe Villuela, José Sacristán y Manuel Vilas, hablando de cine, de teatro y sobre todo de recordar una España y recordar Aragón y la gente que vivía en ellas, sobre todo, en este caso, los padres, que ya no están. Pepe, brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, pero de nuevo tenemos que hablar de la causalidad. Aragón ha entrado de lleno en tu vida, estás con un escritor, con Ordesa, pero también, por ejemplo, suspendiste las funciones justo con la entrada del estado de alarma cuando estabas precisamente trabajando en el Teatro Principal, con Esperando a Godot. Parece que en los últimos tiempos Aragón está marcando tu vida. Sí, y además positivamente, porque el encuentro con Germán ha sido, yo creo que, como comentaba al principio de la entrevista, el inicio de un camino. Y después no he parado de encontrarme sorpresas. Aragón está lleno de personajes, antes mencionaba Goya, Germán, pero es que también últimamente me he encontrado, aparte de con Manuel Vilas, con el cual vamos a trabajar en este documental que ya hemos empezado, con otra escritora que yo era absolutamente desconocido, o sea, para mí era desconocida, que es Irene Vallejo, que me ha sorprendido muchísimo y con la cual también he entrado en contacto. Estoy deseando conocerla personalmente, para lo cual viajaré a Zaragoza. Sí, yo he tenido siempre un trato muy tangencial con Zaragoza, pero ahora he entrado de una forma muy intensa en mi vida y todo relacionado con el mundo de la cultura, que es quizá la vía por la que más me puede entrar a mí, ¿no? Pero bueno, luego hay otro montón de alicientes para visitar y conocer Aragón, así que sí, bueno, pues me voy haciendo cada vez un poquito más aragonés. No soy de muy lejos, soy riojano, pero somos vecinos. Exactamente. Seguro que disfrutas mucho con esa conversación con Irene Vallejo, con la energía que transmite. Además, la hemos tenido aquí varias veces y seguro, ya te digo yo, te adelanto que vas a disfrutar mucho con ella, y esperamos que la próxima cita la tengamos para hablar de ese documental de Manuel Vilas, y una cita 3 ya en el plato de Buenos Días Aragón entre Germán, Pepe y el propio Manuel Vilas. Ahí os emplazamos. Germán, Pepe. Encantado. De acuerdo, Germán Roda, Pepe Villuela, gracias por estar con nosotros. Buenos días.